Saqué las tazas de barro que me regaló Darío hace como 3 Navidades, cuando todavía llegaba sin avisar y con la casa oliendo a pino y a pozole. Una para él, otra para Rebeca. Serví el café despacito, esperando que el tintineo de las cucharitas y el azucarero tapara el silencio que antes llenábamos de plática. Se sentaron a la mesa como si estuvieran en una entrevista de trabajo, tiesos, demasiado amables, ensayados. Darío metió la mano en su mochila de piel. Pasamos a verte, porque ya es hora de ir pensando en el largo plazo, mamá dijo, empujando una carpeta hacia mí. Puros trámites normales, planificación patrimonial. Asentí, pero mis manos no se movieron. Él mismo abrió la carpeta. Es más fácil si yo tengo el poder notarial, siguió. Así manejo todo si un día te pasa algo. Rebeca se inclinó, voz suavecita, como si me estuviera vendiendo un Suavitel. No ocupas abogado, Mar. Son puras precauciones. ¿Verdad que confías en tu propio hijo? Sonrió como si la respuesta solo tuviera una puerta. Me acomodé los lentes de lectura. Los papeles estaban impecables. Un montón de palabras legales disfrazadas de preocupación. Mi nombre, Marlet Quintana, subrayado 3 veces en azul. Debajo una rayita para mi firma. No agarré la pluma. Y firma también la última hoja, agregó Darío rápido. Esa es la de la casa. Volteé la página. Manejar era la palabra bonita para decir traspasar. La redacción no era amable, era definitiva. Revisé los márgenes como cuando corregía las boletas de los alumnos buscando lo que sobraba, lo que no decían en voz alta. Sonreí con calma. Me gustaría leerlo con más calma, si no hay problema. Darío parpadeó. Claro, obvio. Rebeca ladeó la cabeza. Nomás no le des demasiadas vueltas. Volví a asentir, doblé los papeles y los puse junto al azucarero. Les rellené el café. Hablaron del tráfico. Les pregunté por el perro. Todos cumplimos nuestro papel, pero no firmé. Todavía no. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola en la mesa de la cocina y volví a abrir la carpeta. Se fueron volados diciendo que tenían reservación para cenar, aunque Rebeca apenas tocó su café. Darío me dio un abrazo rápido con una mano todavía en el celular. La carpeta se quedó en la barra sin abrirse otra vez, hasta que el lavavajillas empezó a ronronear y la luz del porche se prendió sola. La llevé a la mesa, me puse los lentes y saqué una libreta amarilla. Viejas mañas de maestra, corregir manuales línea por línea. Pero esto no era de comas, era de control. Las hojas estaban limpias, con palabras neutras y derechos bien enredados, pero debajo de la calma había una corriente que me dio mala espina. Resalté 3 partes. En la página 3, en letrita chiquita, decía algo de autoridad para administrar y disponer de bienes. Sin límites, sin pedir permiso. Abrí el gabinete de arriba del refri y bajé la caja verde de siempre. El broche todavía se atora. Adentro estaban los papeles que armaron esta vida a la escritura. A mi nombre, el seguro de la casa renovado, el seguro de vida, que nunca cancelé, aunque Harold ya no esté. Todo seguía siendo mío. Saqué la directiva médica y la releí. Jimena, mi sobrina, seguía como contacto de emergencia. Me pregunté si ella todavía se acordaba. Los papeles que me trajo Darío no dejaban lugar a dudas. No eran para emergencias. Eran para traspaso total. Me quedé viendo las letras hasta que se me nublaron. Después agarré el teléfono. Gloria contestó al tercer timbre. Hacía meses que no hablábamos. Fuimos maestras juntas. Ella siempre fue la que entendía de presupuestos de Afore, de cosas que yo nomás medio pescaba. Le conté lo que dijo Darío. Le conté de los documentos. Hubo una pausa. Ni un ay, ni un Dios mío. Solo su voz tranquila y directa. Si te están apurando tanto, tú frénale en seco. Colgamos y dejé todo encima de la mesa. Me fui a acostar.
Al día siguiente manejé al registro público de la propiedad en el centro. El registro estaba calladito, metido en un edificio al que no entraba, desde que renové el subsidio de predial hace años. Un chavo con el pelo greñón tecleó mi dirección mientras yo esperaba en el mostrador, apretando un poquito más la bolsa. Frunció el ceño. ¡Qué raro!, murmuró dando más clic. Parece que alguien ya pidió una consulta de traspaso de dominio. Hace como 2 semanas. Se me cayó el estómago. ¿Quién revisó? Darío Quintana. Le di las gracias y salí con la impresión. Las manos no me temblaron hasta que llegué al coche. En casa puse la carpeta junto a la caja verde y abrí otra vez los papeles de Darío. Esta vez no los hojeé, los estudié. Página 5. Esquinita de abajo. Una línea que se me había pasado. El otorgante autoriza al apoderado a manejar toda cuestión inmobiliaria sin necesidad de notificación ni aprobación posterior. Sonaba práctico. Era para siempre. El resto estaba lleno de frases parecidas. Discreción unilateral, autoridad inmediata. Ni mencionaban codecisores, ni me mencionaban a mí. La cláusula no decía que yo podía decidir ayudarlo. Decía que ya lo había decidido. Me recargué y cerré los ojos. La voz de Rebeca retumbó del Día de Muertos pasado. La verdad, la gente que no lee la letra chiquita se merece lo que le pase. Se había reído. Yo no le había dado importancia. Abrí los ojos y volví a revisar. Mi nombre aparecía en todas las páginas negritas y centrado. Pero en ningún lado decía lo que yo quería, lo que yo elegía. Solo decía lo que Darío iba a poder hacer. No recordaba haber criado a un hijo que necesitara atajos legales para llevarse lo que no era suyo. Pero a lo mejor eso pasa cuando una cree que con puro cariño alcanza. Cerré la carpeta, la guardé en su sobre y la metí despacito en el cajón de abajo del escritorio. Después busqué un nombre que no había pronunciado en años. Buffett Yates and Bramante Abogados. Todavía tenían oficina al otro lado de la ciudad. La oficina seguía casi igual, la misma puerta de vidrio esmerilado, el mismo escritorio de madera tallada, aunque la recepcionista era nueva y tenía la mitad de la edad del edificio. El licenciado Yates salió a recibirme él mismo como siempre. Le llevé una latita de galletas de las que hago en Navidad. Se rió, dijo que yo no cambiaba, y yo le dije que esperaba que él tampoco, al menos la vista. Nos sentamos. Sacó su marcador amarillo. Yo saqué la carpeta. Vi cómo se le fue la sonrisa. Para la página 2 ya tenía el ceño fruncido. En la 6 dejó los papeles y cruzó las manos. Si hubieras firmado esto, dijo bajito tu hijo, ya tendría acceso total a todo lo tuyo. La casa, las cuentas, las decisiones médicas. Todo. Asentí una vez. Podría vender tu casa sin siquiera avisarte. No me inmuté. Se recargó hacia atrás. ¿Quieres actuar? Sí, dije. No por miedo, por claridad. En menos de 1 hora, firmamos una restricción temporal al título de la propiedad intocable, sin mi consentimiento expreso. Me ayudó a reescribir la directiva médica, dejando otra vez a Jimena como la única autorizada, si yo no pudiera decidir. También empezó a redactar una revocación de cualquier trámite hecho a mis espaldas. Salí de su oficina con una carpeta nueva y una sensación que no tenía desde hacía semanas firmeza. Pero no terminé. Ya en el coche busqué en contactos. Encontré el número de Carla Monroy, la abogada de sucesiones, que Gloria mencionaba cuando éramos maestras. No hablaba con ella desde hacía más de 10 años, pero recordaba cómo hablaba de sus clientes como si fueran familia. Marqué. Esto no era drama, ni venganza, era seguro. Y no iba a esperar a que se quemara la casa para revisar los candados. A la mañana siguiente sonó mi celular con alerta de la cámara del porche. No pensaba revisar la app esa noche, fue puro hábito. Pero cuando abrí la notificación,
Ahí estaba lunes, 6:42 p.m. La cámara lo agarró caminando de un lado a otro, manos en las bolsas. Como ensayando algo, no tocó, ni siquiera el timbre. Solo se acercó y miró por la ventana como esperando que hubiera alguien más. Después se fue. Me quedé viendo el video en silencio. La fecha coincidía con la tarde en que le dije que no estaba lista para firmar. Se lo mandé al licenciado Yates y a Carla. Carla me llamó en menos de una hora. Vamos a empezar a registrar todas las visitas sin avisar, dijo. Y échale llave. Ya lo tenía. 2 días después, llegó otra alerta ahora del banco. Intento de acceso a mi cuenta desde una IP en Querétaro, la ciudad de Darío. No le llamé. No acusé a nadie. Imprimí el aviso, rodeé la ubicación con rojo y lo guardé en la carpeta que titulé Defensa. Después me hice un té de manzanilla, una cucharita de azúcar. Las manos no me temblaron. Este no era el miedo que grita. Era el miedo que construye muros y toma notas. Miedo callado. Miedo enfocado. Yo creía que ser su mamá significaba protegerlo a toda costa. Pero la costa ya se había hecho demasiado cara. Antes corría hacia mí, con las rodillas raspadas y cuentos de la clase de ciencias. Ahora rondaba afuera de mi ventana, esperando el silencio. No lloré. Guardé el ticket del té junto a los demás, registrando las horas, los incidentes, la erosión lenta de la confianza. Ellos creían que se movían sin hacer ruido, pero yo había aprendido a escuchar el silencio. Ese viernes los invité a cenar. Nada formal, pura familia. Puse 3 platos en la mesa y dejé espacio para 2 más. Llegaron puntualitos con sonrisas ensayadas y una botella de vino que ni abrí. Darío traía una polo verde clara y me saludó como si nada pasara. Rebeca me dio beso en la mejilla y alabó el mole antes de que lo sirviera. Platicamos de todo un poco. Preguntaron por el huerto. Yo pregunté por el trabajo de Rebeca. Nadie sacó el tema de los papeles. Servían los platos buenos. Comimos despacio. Dejé que el silencio se estirara entre cada platillo. Darío se sirvió vino 2 veces. Rebeca picoteó la ensalada y no dijo ni pío. Cuando saqué el ate con queso, ya los vi relajarse. Ahí fue cuando Carla y el licenciado Yates entraron al comedor desde el pasillo. Darío se quedó con el tenedor a medio camino. Rebeca giró tan rápido que casi tira la servilleta. Pensé que sería bueno que estuvieran mientras revisamos los papeles, dije dejando el postre en la mesa. El silencio que siguió no fue incómodo, fue exacto. No alcé la voz, no acusé. Saqué la carpeta. Primero puse la escritura original de la casa, sellada, registrada mía. Después, el borrador, alterado, el que presentaron en el registro sin que yo supiera. Llevaba mi nombre, pero no mi letra. Luego el grabadorcito USB. Esto es de nuestra última llamada, dije, donde los dos decían que era pura formalidad. Rebeca quiso agarrar su copa y no atinó. A Darío se le fue el color. Nadie se movió. Dejé que el silencio hiciera lo que mi voz ya no necesitaba. Años de ser mamá me enseñaron que las palabras importan, pero el momento pesa más. El licenciado Yates se sentó a mi lado y abrió sus notas. Carla se quedó de pie. «Podemos revisarlo renglón por renglón», ofrecí. No contestaron. Me comí un pedacito de ate. Todavía estaba tibiecito. Al día siguiente, Carla puso candado a todo mi patrimonio. 2 días después de la cena, Carla y yo nos vimos otra vez temprano, antes de que empezaran a sonar los teléfonos. Le entregué la carpeta con todo, escrituras, pólizas, estados de cuenta y lo último del licenciado Yates. El fin de semana lo había pasado acomodando todo en montoncitos perfectos. Para la hora de la comida ya estaba hecho el fideicomiso vivo. La casa, los ahorros, hasta el tsuru, todo dentro del fideicomiso blindado contra cualquier movimiento unilateral. Ahora solo mi firma y la persona que yo nombré como cofiduciaria podían tocarlo.
Esa persona era Jimena. Casi no había hablado con ella en un año. El trabajo la tenía loca. La vida me había puesto más callada. Pero cuando le marqué su voz, se encendió como cuando era niña y le mandaba sus tarjetas de cumpleaños con un billete bien planchadito dentro. ¿Un fideicomiso? Yo, dijo aturdida, tú piensas las cosas, eres responsable. Y no esperas nada a cambio, le dije. Eso es justo lo que se necesita. Hubo un silencio largo y después empezó a llorar, no fuerte, suave como si el alivio le hubiera abierto algo que ni nombre tenía. Nunca me lo imaginé, susurró. Yo nunca imaginé necesitarlo, le contesté. Esa tarde, Darío me mandó un correo larguísimo. Lleno de solo quería ayudar y creí que nos entendíamos. Un poquito de culpa ajena, y un párrafo final que sonaba a guión, que la familia debe estar unida, que yo lo estaba entendiendo todo mal. No mencionó el documento falso, ni la visita al registro, ni el intento de entrar a mi cuenta desde su departamento. No le contesté. Reenvié el correo a Carla y al licenciado Yates. Asunto guardar en expediente. Después cerré la laptop, me serví un vaso de agua y me senté en el porche con mi cobija vieja. El cielo se estaba poniendo hermoso y en la mañana tenía una última cita. Esta vez con Darío. Él mismo había pedido verme. Eligió un café del centro de esos con mesas de madera reciclada y música tan bajita que ni la reconoces. Llegué 5 minutos antes. Él llegó tarde, el pelo mojado por la lluvia, sin chamarra. Se sentó enfrente sin pedir nada. Yo ya tenía mi té de manzanilla, sin azúcar. Solo quería lo justo, dijo sin mirarme a los ojos. Entonces debiste pedirlo, contesté poniendo el papel doblado en la mesa entre los dos. Sus dedos dudaron. Cuando por fin lo abrió, se le apretó la boca. Un cese y desista formal, registrado, sellado y ejecutable. Detallaba todo trámites sin autorización, intentos de acceso a cuentas protegidas, suplantación de autoridad legal. No habló. Lo vi tragar saliva con trabajo. No te odio, Darío, dije bajito, pero ya no voy a dejar la puerta abierta. Ahí sí me miró, con la misma cara de cuando lo cachaba saliéndose de clases. Vergüenza con un borde de incredulidad. No llené el silencio. Se levantó despacio, dobló el papel y se lo guardó como si fuera a desaparecer si lo arrugaba. Después salió sin decir palabra. Yo me quedé. Dejé que el calor del té me calentara las manos. No me sentí triunfante, me sentí en paz. El café volvió a su ruido, huraplatos, chocando una señora riéndose con el barista. Cosas normales. Ya no estaba enojada, pero tampoco abierta. Hay puertas que no necesitan portazo para quedarse cerradas. Terminé mi té, dejé 100 pesitos en el platito y miré una última vez por la ventana antes de irme al coche. En casa me esperaba un mensaje de Carla. El fideicomiso ya estaba cerrado. Todos los trámites terminados. Contactos de emergencia actualizados. Ya no había nada que él pudiera llevarse, nada que yo tuviera que entregar. Esa noche saqué una hoja en blanco y empecé a escribir algo nuevo. Extendí una hoja limpia en la mesa de la cocina, alisándola, como cuando ayudaba a los alumnos con sus ensayos para la beca. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj. Agarré la pluma y escribí su nombre arriba. Darío. Lo que siguió salió lento al principio. Después de golpe, frases que tenía guardadas en el pecho desde hacía años, esperando dónde caer. Te crié para que lideraras, no para que robaras. Yo di sin pedir. Tú tomaste sin pensarlo. Hice pausa, dejando que secara la tinta. Las palabras no dolieron como esperaba. Se sentían ciertas como apuntes después de una junta larga, claras, necesarias, sin drama. Seguí escribiendo no para acusar, sino para entender mi propia versión. Te enseñé que la responsabilidad importa. En algún punto
Decidiste que solo importaba cuando otro la cargaba. Paré otra vez, lo leí. No estaba enojada. No estaba fría. Era la verdad que no podía decir en voz alta sin perderme. Cuando la hoja estuvo llena, la doblé una vez después otra, marcando bien con el dedo. No la metí en sobre. La guardé en el cajón de arriba del escritorio junto a llaves viejas garantías y 2 estampillas sin usar. No era para enviarla. Era un recordatorio para no volver a pintar la historia con colores más suaves. Me recargué un rato, dejando que el silencio se acomodara más suave esta vez. Después, saqué otra carpeta, esta vez vacía, solo con la tarjeta del notario en la bolsa interior. Empecé a esbozar los detalles de un testamento nuevo escrito con ojos claros, mano firme y sin lugar a suposiciones. No una reacción, una corrección. Puse primero el fideicomiso, después la casa, después las cuentas. Escribí el nombre de Jimena sin dudar. Dejé espacio para unas notitas que solo ella entendería. Cuando terminé el borrador, el sol ya se había escondido detrás de la barda del patio. Mañana se lo llevaba a Carla para la revisión final. Ahora la luz de la mañana entra suavecito. Ya no me sobresalto con golpes o llamadas inesperadas. Los jitomates van saliendo buenos este año, firmes, lisitos, dulces. Los riego tempranito antes de que apriete el calor. La lavanda junto a la barda está más alta que el año pasado. La dejo crecer libre. El buzón nuevo tiene candado de acero inoxidable justo dentro del portón. Cierra con un clic que se siente definitivo. El portón del driveway zumba bajito cuando se abre y se cierra con control remoto. Ya no hay paso libre. Sin letreros, sin pleitos, solo límites. Hace unas semanas entré al consejo vecinal. Nada del otro mundo, reuniones una vez al mes en la biblioteca, pláticas de banquetas y alumbrado. Pero es algo que me recuerda que sigo en el mundo no nomás mirando desde afuera. La semana pasada doné a un fondo de protección legal para adultos mayores. Carla me ayudó a hacerlo anónimo. Sonrió cuando le dije que no era por justicia, era por armadura. A nadie le cuento lo del fideicomiso, ni del cese y desista, ni de la cena con abogados. Esa parte de la historia no es para vecinos ni juntas. Es mía y ahí se queda. Esta mañana sonó el teléfono. El banco nada más confirmando mis datos de seguridad y contactos. Sí, dije clara y firme. Todo está en orden. Y así estaba. Sin huecos, sin rendijas. Ya no hay huellas de papel que pasen por encima de mí. Me hice un té y me puse a ver cómo se movía el viento entre los árboles. Una mañana que no pide nada. No necesitaba un final dramático, solo distancia y vista clara. El pasado no se borró, se contuvo. El peligro se reconoció, pero ya no anda dando vueltas. Entré a la casa y guardé los documentos finales en la caja fuerte detrás del closet, etiquetados, sellados completos. Después, abrí la ventana un poquito más y volví a cuidar lo que crece.